7:03. Por supuesto que nos vamos a ir ahora a la frontera norte, donde seguimos tomándole el pulso a esta tensa situación migratoria que se está viviendo ahí en la zona. Danilo Villegas, ya te vemos en pantalla, ha estado al pie del cañón revisando, monitoreando cómo se ve este flujo de migrantes que ha llegado hasta ese lugar. Danilo, estamos contigo, buen día. Maribel, gusto saludarte, te saludo desde acá, desde el sector denominado Tierra de Nadie, entre el complejo Chacayuta y también el complejo peruano Santa Rosa, en donde hoy día nos llevamos tal vez una sorpresa, básicamente porque considerablemente se ha visto reducida la cantidad de personas esperando poder pasar hasta el otro lado. Vamos a mostrar desde lejos, y esto lo quiero aclarar porque hay hoy día un reclamo por la cantidad de niños que hay. Hay bastantes niños y también por eso vamos a ser muy cuidadosos al momento de mostrar la imagen que aquí David Araya nos está presentando a esta hora. Estamos hablando que durante la jornada de ayer se vivieron momentos muy importantes en torno a todo esto que se ha desarrollado durante los últimos días. Vinieron autoridades nacionales, vino el subsecretario de Interior, también el subsecretario de Seguridad. Por el otro lado, por el lado peruano, estuvo hasta la mañana del sábado el ministro del Interior peruano, comenzó el despliegue militar y con ello también fuimos testigos que, al menos desde el lado del complejo Santa Rosa, cambiaron diametralmente las medidas de seguridad. ¿Por qué decimos esto? Porque comenzamos a ver que se hacía mucho más demoroso los procesos para poder salir del territorio chileno. Por ejemplo, durante la mañana vimos que se fiscalizó intensamente a los vehículos de carga, camiones. Posteriormente, durante la tarde, nosotros intentamos salir de territorio nacional, tratamos de ir hacia el lado peruano y la verdad es que había una demora cercana a las 2 horas para poder salir de territorio nacional. Esto nos decían desde el interior debido a que el cambio en el sector peruano en torno a la fiscalización para poder salir del país justamente se había intensificado y eso queda registrado. Por ahí tenemos unas imágenes de una gran fila que había y esa fila es de personas regulares que intentaban simplemente hacer la documentación para poder pasar al lado peruano, pero ahora está mucho más intenso el tema fiscalizador, que finalmente se generaba esta gran fila que tenía más o menos 1 hora y media, 2 horas de demora para poder pasar por los controles. Aquí vamos con esto, que finalmente no solamente nos quedamos en el tema de la presencia militar, Maribel, en torno a la migración irregular, sino que también para quienes intentan salir de manera regular también han cambiado las reglas y se vuelve mucho más intensa la fiscalización que acá se realiza. O sea, hay más controles, Danilo, tanto para las personas incluso que están de forma regular, los que quieren salir a través de esa frontera. Ahora, claro, yo escuchaba a las autoridades en el día de ayer que fueron hasta ese lugar, se lo habían pedido incluso desde Perú, algunos candidatos presidenciales acá de nuestro país exigían la presencia de autoridades ahí en esa zona, luego del flujo que había aumentado. Se intentaba salir del país y, claro, Perú había militarizado su frontera. Ellos decían que el flujo, cuando ellos estuvieron ahí, era normal. No se registraba un flujo irregular distinto al que se veía a diario. ¿Es así? Te lo pregunto a ti porque tú has estado ahí en terreno. Claro. Mira, si me preguntas a mí por los días que yo he estado acá, el jueves era totalmente distinto a lo que se vio el sábado. El jueves habían cerca de 100 personas y lo más llamativo de todo esto fue que el día viernes en la mañana casi que se mantenía esa cantidad de personas que no había podido pasar a territorio peruano durante la noche y finalmente durante el día se mantenía esta cantidad de personas, que fue lo más sorpresivo. Nosotros llegamos acá a la madrugada del jueves y el jueves por la mañana había, te diría que prácticamente nadie o nadie en este sector. En la noche esto aumenta y al día viernes esa misma gente se mantenía porque definitivamente nadie pudo pasar. Eso pasó durante esos días y se mantuvo la tensión hasta el mediodía de esa jornada, cuando se realizaron, recordarán ustedes, los bloqueos en estas pistas, cuando finalmente eso fue lo que generó que inclusive apurara las medidas del lado peruano, donde el presidente dijo, cito a mis ministros, decreto estado de emergencia de aquí a antes de las 12 de la noche.
pero posteriormente, ya ese viernes 2 de la tarde, la gran mayoría se comenzó a retirar, a caminar por este mismo lado. Le preguntábamos nosotros a dónde van, porque ellos decían, no podemos entrar a territorio nacional, a territorio chileno, no nos dejan pasar a Perú, y finalmente lo que ellos daban o dejaban entrever es que se iban a ir caminando a buscar algún paso no habilitado para poder salir de Chile. Un paso irregular. Y que ya definitivamente habían desistido de estar acá. Y eso porque no lo dejaban ingresar a Perú. Y esa era finalmente la apuesta. Exactamente, entonces ya aquí no lo iban a poder, ya habían desistido, no lo iban a poder hacer acá y comienzan a caminar dejándonos entrever, vamos a buscar alguna forma de poder salir de acá. Y definitivamente era ir por algún camino buscando alguna manera, pero esto ya habían renunciado acá. Ahora, quedan personas, sí, es verdad, pero se ha visto considerablemente reducido la cantidad de población migrante que estaba en este lugar. Y lo que tú mencionabas es básicamente lo que dijeron ayer las autoridades. Exacto. Cuando llegan hasta acá. Se reúnen en la isla 3, en el complejo Chacayuta, y finalmente dicen, las cifras que tenemos nosotros no hablan de ningún aumento de migración. La cifra que tenemos nosotros es que incluso esto se ha reducido y lo que pasa acá en un paso fronterizo es lo que pasa en cualquier frontera de cualquier país. Siempre van a haber algunas personas intentando pasar, no solamente en Chile, sino que en todos los países del mundo este escenario es el normal. Se le preguntaba por ahí qué va a pasar con estas personas que están acá esperando y la autoridad decía, para salir de Chile hay que cumplir con los requisitos. Para entrar a Chile hay que cumplir con los requisitos. Quien no lo haya hecho de manera regular debe regularizar para poder seguir los conductos regulares, dando a entender básicamente que no existía ninguna medida, claro, en relación a personas que estén acá esperando poder pasar a territorio peruano. Recordemos que este lugar, si bien es denominado como Tierra de Nadie, es territorio nacional, es territorio chileno. Claro. Es el Cristo de la Concordia que está ahí, el que divide. De ese Cristo hacia donde estamos nosotros, Chile. De ese Cristo hacia el otro lado, terreno peruano. Y es ese el símbolo que finalmente divide la línea entre Chile y Perú, Maribel Retamal. Ahora, Danilo, tú que has estado ahí, bueno, desde el día jueves, donde tú lo señalabas también, se registró este flujo creciente de migrantes que intentaban salir de nuestro país, que no lo podían hacer porque Perú lo impedía y quedaban varados en ese lugar. Las razones que ellos esgrimían para salir de Chile, ¿cuáles eran? A ver, acá nosotros nos llevamos sorpresas, hay algunos argumentos que se repiten, pero también hay otros que nos llamaron la atención. Voy a partir por los que se repiten. Muchos de esos argumentos van en el sentido de que, primero, hay algunos que sabían que se venía la presencia militar desde el lado peruano. Por ende, lo que estaban intentando hacer es salir antes que eso ocurra, entendiendo que una vez que ya estuviesen los militares reforzando las fronteras, no iban a poder salir y se iba a volver absolutamente imposible. Por eso muchos venían. Segundo, también se habla de este eventual escenario político, en donde hay promesas de campaña, sabemos que hablan que si un candidato resulta electo, podría tener dentro de sus políticas una expulsión masiva. Entonces, en torno a eso es que dicen, prefiero irme antes a que luego venga esta expulsión. Pero también nos encontramos con personas que decían, yo he hecho este camino 3 veces, he entrado y salido 3 veces por acá. O otros decían, yo me quiero ir a Venezuela a pasar la Navidad con mi familia y luego volver. Yo escuchaba una pareja con su familia. La fiesta de fin de año, claro. De hecho, una de las primeras personas con la que con David Araya estuvimos acá conversando el jueves a todo esto, ese primer día la cámara fue increíble cómo cohibió a cada una de las personas. Solamente se podía conversar sin ningún tipo de equipo televisivo, digamos, y ahí ya la gente se soltaba. Y una persona nos decía... yo tengo un almacén en Santiago, yo tengo un negocio, quedó mi hermano ahí. Lo que estoy haciendo ahora es pasar con mi familia para llegar a Venezuela y quiero llegar a pasar las fiestas con ellos porque son muchos años y luego que pasemos las fiestas quiero retornar. Entonces también hay otras posibilidades y otros escenarios que se presentan en relación a los argumentos para salir del país. Pero sí, claro, hay mucha gente que dice, ya nos aburrimos de pagar los arriendos caros, de tener tanto gasto y finalmente estamos buscando también la alternativa de volver a nuestro país. Ojo que
volver al país, sobre todo en Venezuela, es una travesía bastante importante. Estamos hablando de que la misión que tienen muchas de estas personas es pasar a Perú, a Ecuador, a Colombia y luego a Venezuela, o sea, pasar por 4 países para llegar a su destino. Sí. Y de la misma manera, y aquí ya llevan varios días tratando de salir. Entonces, ese más o menos, Mari, el escenario cuando uno pregunta cuál es tu motivación para salir de Chile. Sí, bueno, incluso se habla de un corredor humanitario que se pueda establecer ahí en la zona. Pero antes de conversar sobre eso, los invito a ver la siguiente nota que finalmente nos cuenta de todo lo que ha sucedido en estos últimos días ahí en la frontera norte de nuestro país, con estas personas que han quedado atrapados entre los pasos de Chacayuta y también Santa Rosa, donde ellos lo que piden, lo que dicen querer es salir de Chile. Y las razones, lo que hablábamos recién con Danilo, todo eso en la siguiente nota. Así se vive la tensión en la frontera norte. Ustedes, las autoridades, dan la cara por los demás y los que en verdad tienen que hacer algo están en su casa durmiendo. Sí, es que el problema es que están obstaculizando una ruta internacional. Los días pasan y cientos de migrantes que quieren dejar nuestro país se siguen aglomerando entre los pasos fronterizos de Chacayuta y Santa Rosa. Y si estamos frente a un inicio de algo que podría complicar nuestra seguridad nacional, nuestra frontera, tenemos que estar preparados. La razón detrás de este fenómeno, bueno, los mismos migrantes lo explican. O sea, porque también viene el presidente Caspe. O sea, ya él según lo que ya corren por las redes sociales, es el segundo Donald Trump, que se dice que es el Donald Trump de Chile. Con la situación también de que el nuevo presidente se agarra, va a desalojar, entonces mejor irse, ¿ya? Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Decirles que les quedan 106 días. Y les quedan 104 días. Quedan 103 días. Y hoy día, a partir de hoy día, les quedan 102 días. Un conteo regresivo por el que las autoridades peruanas ya acusaron recibo. El señor Kast es efectivamente, como usted lo ha dicho, un candidato a la presidencia de Chile. No es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del gobierno de Chile. Pero en la práctica Perú militarizó su frontera, impidiendo el paso de estas personas y causando estragos en la ruta. Son 50 efectivos militares que se van a sumar para patrullar de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú a lo largo de la frontera. Claro, esto es inédito, también a nosotros nos llamó bastante la atención porque no habíamos visto que se generara esta congestión y que tiene su origen allá al interior del complejo Santa Rosa, ahí en el sector peruano. Para los expertos, el escenario electoral de nuestro país ha tenido una influencia en este movimiento migratorio. Pero también hay otra razón que puede ser aún más decisiva. Podemos eventualmente también tener a la vista lo que es el escenario electoral de nuestro país, la situación también que se está viviendo en la propia Venezuela, entendiendo que la gran mayoría de los migrantes que están hoy en la zona fronteriza son justamente venezolanos. Porque el otro lado de esta moneda no ocurre acá, sino a más de 7.500 kilómetros de distancia. Las presiones de Donald Trump sobre Venezuela van en aumento, y una eventual caída del régimen de Nicolás Maduro podría cambiar el panorama para los millones de venezolanos que han dejado su país producto de la crisis social y política. Muchos venimos sin documentos porque pues en Venezuela, a pesar de la crisis, la situación, por lo que se vive y tal, pues es muy difícil también, a veces pues está costoso a veces la gente tener los papeles y los documentos para poder tener pues facilidad por aquí en estos países. No, estoy sola, mis hijos me están esperando en Venezuela. Solamente lo que pedimos es que nos den pasos para irnos, porque nos están esperando nuestros familiares. Estoy seguro que las autoridades venezolanas están al tanto de lo que está ocurriendo en ese paso fronterizo, ¿no? Pero mientras no cambie la relación diplomática entre Chile y Venezuela, la solución a este colapso migratorio se ve lejana. Y actualmente ese es el tope en el que nos encontramos. Como no hay una relación diplomática con Venezuela actual, Venezuela no va a aceptar que entre un avión de Chile a dejar a extranjeros venezolanos a su país. Y las posibilidades de que Perú reciba a parte de estos migrantes venezolanos que quieren dejar suelo chileno cada día se vuelve más escasa. No tenemos
las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes. No van a ingresar, porque precisamente para eso lo que estamos haciendo es reforzar nuestra presencia en la frontera. Es parte del entramado político y social que explica las causas de la crisis migratoria en nuestra frontera norte, donde cientos de venezolanos aún aguardan una ventana para abandonar Chile. Importante la advertencia que hace en esta nota de Matías Llaneret, nuestro periodista, el canciller peruano. Él dice acá los migrantes no van a ingresar, por eso hemos reforzado la frontera. Por ende, tan importante, bueno, alternativa sobre la mesa, un corredor humanitario y por otro lado una reunión que se va a efectuar ya en el día de mañana, este lunes, muy importante, un comité binacional con el canciller peruano y también el canciller chileno, Danilo, algo muy relevante porque se podrían tomar ahí medidas para evitar que las personas queden varadas y para quizás poder establecer este llamado corredor humanitario que permita que las personas puedan salir efectivamente de Chile y pasando por Perú. Claro, mañana, eso fue anunciado el viernes, este comité binacional que se va a comenzar a desarrollar durante la jornada de este lunes, que podría ser clave al momento de tomar determinaciones, también entendiendo que las declaraciones oficiales que entregaban ayer las autoridades chilenas eran mucho menos alarmistas que las que presentaban desde territorio peruano. Sí. En ese sentido hablaba, como te decía, de las cifras y hablaba también de que lo que hoy día está haciendo Perú en Chile ya se ha realizado, que tiene relación con fortalecer las fronteras con presencia militar. Entonces, por eso también desde el lado chileno decían, lo que hoy día hace Perú, nosotros ya lo hicimos hace mucho tiempo y ellos están finalmente tomando esta medida de reforzar sus límites. De hecho, sin ir más lejos, ayer pudimos conversar con un muchacho colombiano que no recuerdo su nombre en este momento, pero que venía llegando y caminaba por acá con una maleta, se sentó más o menos a esta altura cuando ya se instaló, vinimos a conversar con él. Y él decía que venía desde Perú, venía de vacaciones y finalmente no pudo entrar a Chile. Había pasado por Colombia, salió de Colombia, había pasado por Ecuador, había pasado por Perú y decía que el control más estricto de todos los que vivió fue el chileno. En Chile no lo dejaron pasar. Entonces, finalmente también hablaba un poco de que los controles, cuando tú estás con todo al día, en Chile fue donde vivió la mayor exigencia, Maribel, al momento de poder ingresar a otro país. Ya, Danilo, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar contigo. Estamos en la frontera. Vamos y volvemos. Breve pausa, así que no se vaya. La mañana con 28 minutos, volvemos a Siempre Juntos y seguimos, por supuesto, en la frontera. Ahí está Danilo Villegas, ha estado durante toda esta semana monitoreando, tomando el pulso a este desembarco, podríamos decir, masivo de personas que quieren irse de nuestro país, frente también lo que ha sucedido en Perú. Imágenes en vivo en estos momentos de ese lugar y ahí, Danilo, explícanos qué es lo que está sucediendo. Sabemos que hay una zona con militares tanto en Perú como también en nuestro país hace varios meses ya. Danilo, contigo. Maribel, te cuento, esta es la primera vez, al menos nosotros, desde que se decreta el estado de emergencia el viernes a la medianoche, hora peruana, es decir, 2 de la mañana hora chilena, en donde vemos militares desde este lado de la frontera. Es decir, la imagen que ustedes están viendo en este momento de militares acá, en este sector cercano al Cristo de la Concordia, es la primera vez que se ve desde el lado chileno. Son militares peruanos de que vienen a sumarse justamente a todo este contingente que se ha desplegado al interior del complejo Santa Rosa, pero insisto, es vez primera en donde se ven desde este lado de la línea fronteriza la presencia de militares peruanos. Hemos visto un grupo, estamos viendo acá, David Araya nos muestra un grupo más o menos de unos 10, 15 efectivos militares que están ahí reunidos, ya hay otros que se han desplegado hacia el otro sector, justamente que son los primeros que pudimos apreciar desde el punto en donde estábamos. Y en total me atrevería a decir que son entre 20, podrían ser 20, divididos en 2 grupos que están desplegándose en este momento. Mira, ahí ya van en fila justamente a tomar sus posiciones seguramente
para seguir adelante con este resguardo de la línea fronteriza. Imagen en vivo y en directo que hasta ahora usted puede ver a través de Mega Noticias, siempre juntos con la imagen de David Araya, que nos muestra el momento exacto donde se están formando estos efectivos militares. Son efectivos militares peruanos que han venido acá a sumarse al trabajo que ya realiza la policía peruana, y que esto va de la mano con las políticas que se han tomado desde el país vecino con este estado de emergencia en la zona, y en donde se han reforzado los límites fronterizos con presencia militar. Lo nuevo, la noticia, es que esto no lo habíamos visto desde el territorio chileno. No habíamos tenido la opción de ver efectivos militares desde suelo nacional, y en este momento ya se está viendo. Lo que estamos viendo nosotros, lo que está viendo usted también en casa a esta hora, es lo mismo que están viendo aquellos migrantes que están en este sector esperando ver una opción para poder salir de Chile, y se están encontrando también con que ya es un hecho y el refuerzo militar ha llegado hasta esta zona límite entre Chile y Perú. Maribel Retamal. Claro, ha llegado ese refuerzo militar tan importante que lo había advertido ya las autoridades peruanas. Imágenes del momento, algo que no se había visto, ya están en la frontera estos militares anunciados por Perú. Vamos a incorporar a esta conversación, seguimos con Danilo muy pendiente también de lo que está sucediendo allá en vivo, in situ, pero queremos incorporar a esta conversación al diputado Luis Maya de la zona, por supuesto. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos acá en Siempre Juntos. Hola, buenos días. Acá estamos preocupados siempre por este escudo que es Arica, el escudo fronterizo. Sí, preocupado, se hablaba finalmente de este gran flujo gatillado por varias motivaciones. ¿Cómo lee usted finalmente que haya aumentado en los últimos días, el jueves sobre todo, viernes también, estas personas migrantes que desean salir de nuestro país? ¿Cómo lee usted finalmente esta decisión? Este fenómeno lo hemos vivido en varias ocasiones en Arica. Todos los días hay un flujo de migrantes extranjeros irregulares que quiere pasar desde Chile a Perú, y eso lo hemos visto hace muchos años atrás. Bienvenidos sean aquellos que hoy día están cubriendo esta situación que la hemos vivido hace mucho tiempo en Arica. Nosotros hemos vivido en el abandono de la frontera hace mucho tiempo acá en nuestra región. Entonces, yo lo decía el otro día, creo que acá es momento de que funcione la diplomacia, es momento en que Chile y Perú alcancen acuerdos entre ellos, un corredor humanitario de salida, y para eso debemos coordinarnos y sumar en estos esfuerzos a Ecuador y también a Colombia. Yo creo que la región completa está viviendo el embate de lo que es la migración irregular, y ya Perú está mostrando señales de que por lo menos ellos quieren cerrar la puerta, y yo creo que cada país es soberano de cómo custodia sus fronteras. Nosotros hace mucho tiempo tenemos militares en la frontera, y yo espero que esa presencia militar corte la llave de la migración irregular, especialmente en pasos no habilitados que nosotros hemos vivido como Arica, el embate de vivir con esos pasos no habilitados en la frontera. Acá hemos recibido los problemas que significa ser este escudo fronterizo. Hemos recibido los problemas de la migración irregular, la trata de personas, el narcotráfico, las bandas internacionales. Sin ir más lejos, acá en Cerro Chuño se instaló la banda de los gallegos y el Tren de Aragua. Sí. Por lo tanto, hemos vivido durante mucho tiempo los problemas que significa vivir en una frontera. Y hoy día nosotros necesitamos que las personas que quieran volver a sus países de origen puedan hacerlo. Y la forma no es en avión, no nos dan los números. Si nosotros sacáramos a las personas irregulares de nuestro país, que son más de 300.000 personas, 300.000 extranjeros irregulares, nos demoraríamos, si lo sacamos diariamente en un avión, primero el costo es enorme, y segundo, nos demoraríamos entre 6 y 9 años. Por lo tanto, los números no dan. Necesitamos un corredor humanitario. Ya, usted dice el corredor humanitario, vamos a ahondar sobre eso, si es factible o no, entendiendo los esfuerzos diplomáticos que se deben hacer de varios países, pero queremos incorporar también a esta conversación a nuestro corresponsal, Leroy Maquera, quien está al otro lado de nuestra frontera, que nos cuente cómo se ha desplegado ya el ejército, entendiendo este estado de emergencia en Perú, en Tacna. Leroy, estamos contigo, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente, el despliegue ha iniciado hace instantes nada más. Ha habido una coordinación previa en la comisaría cercana a la línea de frontera con la policía y se han repartido los grupos militares en diferentes puntos, no solamente aquí donde estamos, sino a lo largo de la línea de frontera. Además, te puedo indicar que aquí en territorio peruano, supongo que Danilo ha observado, ya hay una carpa médica de salud con personal médico, incluso una ambulancia también que se ha instalado por parte del gobierno regional de Tacna. Es el segundo día de estado de emergencia y este es el despliegue que hace la policía, tanto el ejército y también el personal de salud que se encuentra del lado de territorio nacional aquí en Perú, compañeros. Sí, Leroy, ¿y personas han podido ingresar o no? Estamos viendo el despliegue, lo veíamos también, claro, con tu cámara desde el lado chileno, con el reporte de Danilo Villegas, pero ¿ha podido ingresar gente? ¿Ha aumentado este ingreso en los últimos días, entendiendo finalmente que lo que se busca, y lo dijeron así las autoridades peruanas, es cerrar, por así decirlo, las fronteras, que no puedan ingresar migrantes hacia ese país? No. No han ingresado hacia territorio nacional. Las cerca de 20 personas que ayer estaban en la zona permanecen aquí y no ha habido ingresos. La policía no ha informado tampoco de intervenciones de personas que hayan tratado de ingresar por pasos no habilitados cercanos a esta zona. Hay que indicar que estamos en una zona de desierto y es muy complicado. Ya ha sucedido anteriormente que incluso personas o grupos de personas han sido abandonadas por los famosos coyotes en medio del desierto y han tenido que ser auxiliadas por la propia policía, ya que se pierden en lo amplio que es el desierto que une Tacna y Arica. Hasta el momento no se ha informado de ningún ingreso irregular al país. Todas las personas que han ingresado han sido de manera formal, con visa y pasaporte. Por supuesto, todos los extranjeros que ingresan al país lo hacen de forma regular por el complejo. Ya, vamos a seguir pendientes, tenemos nuestra imagen en el sector de Tacna, por supuesto también en el sector chileno, y vamos a incorporar al senador electo, Vlado Mirosevic, a esta conversación también, por supuesto, de Arica, por una situación que preocupa. Y claro, está esta alternativa del corredor humanitario, pero esto requiere mucho esfuerzo diplomático. ¿Es factible en el corto plazo, se lo pregunto? Hola Maribel, un saludo también a Luis Maya. A ver, yo diría, esto es una situación que no es nueva, veníamos viéndola hace ya 2 años, donde un flujo permanente, como bien decía el diputado, 30, 50 personas todos los días saliendo. Hubo una crisis parecida con Perú en el 2023, abril, mayo del 2023, cuando ellos endurecieron la frontera. Y en ese caso, la diplomacia sí sirvió para que esa gente pudiese tomar en el aeropuerto de Chacayuta un vuelo con destino, en ese caso, a Caracas. Eso fue una coordinación que hizo la Cancillería chilena y en ese momento hubo una manera de, a través de un puente aéreo, digamos, de resolver el problema del endurecimiento de la frontera por parte de Perú. Entonces, en la práctica, Maribel, esto se ha hecho. En este caso tenemos una dificultad adicional. Sabemos de que Nicolás Maduro no está recibiendo vuelos, no solo de Chile, sino que de nadie, de Perú tampoco. Y por lo tanto, la dificultad que tendríamos en este caso es que no podría ser un puente aéreo. ¿Qué es lo que puede ser entonces? Lo que le estamos pidiendo a Perú es una cosa muy sencilla. No le estamos pidiendo a Perú que reciba a estas personas que quieren salir de Chile de manera definitiva. Lo que le estamos pidiendo es que las reciba de manera solo transitoria. Que puedan pasar por el territorio. Nada más. Por lo tanto, la Cancillería peruana podría establecer un salvoconducto temporal que puede estar por lo demás ayudado, coordinado logísticamente por organismos que se han dedicado a esto, ACNUR. Hay varias instituciones que pueden ayudar internacionalmente para que se establezca, en este caso, un puente terrestre, un tránsito por Perú. Muchos de ellos, recordemos, van a Venezuela, otros van a Colombia. No se quieren quedar en Perú.
Esa es la verdad. Quieren no se quieren quedar en Perú. transitar y llegar a sus países, pero claro, vemos finalmente que acá se ha reforzado la frontera de parte del otro lado. Hablábamos con nuestro corresponsal y donde dice que no ha ingresado nadie. Quiero volver con Danilo Villegas, que está en el lugar también, en el lado chileno, porque Danilo, tú oportunamente nos mostrabas el despliegue militar que hay ya y que se puede ver desde nuestro país, que está sucediendo en Tacna. Sí. Así es, Maribel. De hecho, la imagen acá de David es clara, ya se han formado, se han quedado en este lugar posicionados este grupo de militares peruanos. Estamos hablando de 11 efectivos que están en este sector al frente, pero ya es mucho más lejos, nos vamos a quedar con esta imagen, pero al frente ya vemos muy a distancia que está el otro grupo desplegado. Fue bastante llamativo para nosotros, estábamos en la pausa comercial, cuando de pronto vimos venir desde lejos, desde el interior del complejo Santa Rosa, este gran contingente militar que caminaba hacia esta dirección y poco a poco se comenzó a posicionar. Fue sorpresivo porque sabíamos que ya había iniciado el despliegue, sabíamos también ayer a través de del relato y la cámara del Heroi Maquera, habíamos visto lo que estaba pasando desde el lado peruano, pero no se había visto desde el lado chileno esta presencia, y es por eso que colocamos este especial énfasis en que es la primera vez que vemos esta presencia desde suelo nacional, y así como lo vemos nosotros también acá, las personas que han estado a la espera de poder ingresar a territorio peruano también ven con sorpresa seguramente lo que se está realizando acá y lo que tiene que ver con este despliegue militar que ya se ha concretado desde el viernes en la noche, que esto se estaba esperando, del momento en que se anunció que se iban a firmar los documentos para que entrara en vigencia antes de las 12 de la noche el estado de emergencia, con el fin de reforzar justamente los pasos fronterizos, y que recordemos, el presidente peruano había mencionado que esto se iba a hacer con todos los países limítrofes, no solamente con Chile, pero esto se agiliza y se apura esta medida luego de lo que ocurre el viernes, cuando se bloquean las pistas, y esto ya genera un caos para todos los vehículos y personas que querían ingresar de manera regular, tanto de Chile hacia Perú como quienes desde Perú hacia Chile también querían pasar. Una situación que se extendió por cerca de 2 a 3 horas durante la mañana del viernes, cuando se realizan estos bloqueos en las pistas, y a partir de ese momento es que responde a través de sus redes sociales, publica el presidente peruano y dice que ha citado reunión con los ministros para que se tomen carta en el asunto, para que se decrete este estado de emergencia, y luego en la tarde de hecho dice, no es una opción que estamos evaluando, es para hacer algo concreto, y esto va a ser así a partir de esta medianoche, Maribel. Y lo estamos viendo, se concreta este despliegue militar en el sector peruano, en Tacna, tú lo decías también, Danilo, se puede ver desde nuestro país y las personas que quieren ingresar lo están viendo, ese despliegue militar. Ahora quiero volver con el diputado Luis Maya, porque en el día de ayer viajaron las autoridades chilenas, subsecretario del Interior, subsecretario de Seguridad, y donde ellos da la impresión que bajaron un poco el perfil, han señalado de que el flujo que se está viendo es totalmente normal, no hay nada anormal a lo que se ve diariamente. ¿Usted concuerda con ese diagnóstico que se hizo en la frontera de parte de las autoridades? Yo diría que el flujo de personas migrantes irregulares siempre es anormal. Siempre hay 20 o 30 personas o 50 personas esperando entre la frontera de Chile y Perú para llegar a su país de origen. Y que son migrantes que no tienen documentos, son migrantes irregulares muchos de ellos. Por lo tanto, siempre hay irregularidad en la frontera. Esto no es una normalidad. Normal sería que no tuviéramos migrantes ahí, pero sí, efectivamente, ese día, por lo menos el día viernes, habían unas 100 personas y ahora, según lo que hemos visto durante el fin de semana, ha disminuido el flujo de extranjeros irregulares que quieren pasar a su país de origen. Yo creo que siempre va a ser anormal eso. O sea, nunca es normalidad tener... ¿No concuerda con el diagnóstico de las autoridades del día de ayer? Concuerdo con el diagnóstico de que se ha disminuido el flujo de personas migrantes desde el viernes hasta ahora. Pero creo que siempre es anormal tener a 20, 30, y eso es lo que se tiene siempre. Y lo hemos tenido durante muchos años acá en Arica. Ya, sí. En la frontera dicho, Arica con... Sí, ha sido permanente, y le quiero preguntar al diputado Mirosevic, usted dice que esto se ha repetido en otras ocasiones, por supuesto, pero sí. ¿Cómo lee usted
este flujo que se incrementa a partir del día jueves ahí en la frontera, con estas decisiones, las razones que usted ve detrás de estas personas en nuestro país que se quiere ir, porque muchos apuntan también a esta coyuntura electoral, a lo que se ha dicho en torno a la migración, concretamente lo que ha señalado el candidato José Antonio Kast. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo para nada. Yo creo que eso es un aprovechamiento de parte de una candidatura, porque la verdad, nosotros que con Maya nos toca todas las semanas tomar el vuelo a Arica, hace por lo menos 2 años que yo vengo identificando que hay un grupo primero de haitianos. La primera ola de salida del país fue de haitianos. Yo me acuerdo un grupo importante de pasajeros de los aviones que a mí me tocaba tomar todo el tiempo, eran haitianos que luego iban a la frontera para salir con destino a Estados Unidos. Ya. Bueno, eso ha ido variando un poco. Hoy día es más bien población venezolana la que está saliendo, pero estamos hablando de un fenómeno de hace 2 años. Esto no tiene nada que ver con la coyuntura electoral. Ya. Y lo que yo te diría, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué es noticia hoy? Bueno, porque antes, durante las noches, las autoridades peruanas los dejaban pasar. Y hoy, a propósito de la decisión del presidente, del presidente peruano, digamos, de militarizar la frontera, entonces esa gente quedó varada, no pudo pasar. Pero seamos claros en una cosa, lo que está haciendo Perú es lo mismo que hizo Chile tiempo atrás. Entonces, la frontera de ellos era más laxa para poder, en el fondo, salir de Chile y entrar a Perú. Y lo que hicieron ahora, a propósito de su propio contexto político peruano, es que endurecieron y cerraron. Entonces la gente quedó varada y por eso es noticia. Pero la gente viene saliendo hace, yo te diría, 2 años, Maribel, por lo menos. Y esto tiene que ver con la coyuntura política en el Perú más que acá. Porque en el caso peruano, recordemos la expresidenta que la destituyó el Congreso, la destituyó precisamente por la crisis de inseguridad que se vive en ese país. Sí. Que bueno, que está experimentando toda América Latina. Entonces, el presidente nuevo que llega naturalmente con una agenda de fortalecer las fronteras. Aunque su principal problema, hay que decirlo, no es la frontera con Chile. Su principal problema está más bien en el Ecuador, porque por ahí ingresa. Entonces, bueno, en este caso, como hay gente permanentemente saliendo de Chile y ellos endurecen, hoy día la gente queda varada y eso hace que sea noticia. Pero esto no tiene nada que ver con la elección chilena, ¿no? Y es noticia también porque, claro, hay niños, muchos apuntan a que algunas personas, los que quieren salir por varios motivos, varias alternativas. Quiero volver ahí precisamente con Leroy Maquera, que está del lado peruano, al otro lado de nuestra frontera, y recordar lo que ha sucedido en tu país. Esta crisis de seguridad que finalmente termina con la destitución de la presidenta, asume un nuevo gobierno, endurece precisamente medidas, entre ellas, por ejemplo, este estado de emergencia en Tacna. ¿Cómo se vive allá el día a día y entendiendo también cuál es la postura de las autoridades? Cerrar las fronteras completamente, no dejar ingresar a nadie. Y lo otro, ¿cómo se vislumbra una reunión muy importante que se va a tener en el día de mañana con el canciller peruano y el canciller chileno? Bueno, la situación aquí en Perú, por lo menos estas acciones que ha tomado el presidente Gerí, ha sido recibida de muy buena forma por la población y esto se ve reflejado en los estudios de aprobación que se han hecho, que han sido bastante elevados con el presidente, porque la situación sobre todo la capital de la República de inseguridad que se vive ha sido devastadora, porque a diario lamentablemente se están asesinando a transportistas en la capital y esto se ha extendido también a algunas regiones. Por supuesto, el temor de la población, lamentablemente a estos crímenes los vinculan a ciudadanos extranjeros. Y la policía ha hecho varios operativos y justamente han sido ellos los que han sido o han quedado detenidos. Entonces la población ha tenido muy buena aceptación en torno a este estado de emergencia que se está dando en nuestra región en este caso. Por parte de las autoridades locales se ha indicado que, por supuesto, el trabajo va en torno a los daños colaterales que podrían traer consigo el cierre o el bloqueo de la misma, como ya sucedió
hace 2 días. Del otro lado, todo han dejado en manos de la Cancillería peruana, que el día de hoy debería estar reuniéndose de forma virtual con sus pares chilenos. Por lo menos eso es lo que se ha conocido hasta el momento. Sí, bueno, hay que ver ahí si la reunión era hoy o mañana, pero lo cierto es que eso ya se acordó. Es un paso muy importante, quizás para poder concretar otro tipo de iniciativa, como lo que han propuesto varios parlamentarios, entre ellos con los que estamos hablando, este corredor humanitario, si es factible o no es factible, si se puede finalmente realizar todas estas medidas tratativas diplomáticas tan necesarias. Y diputado Luis Maya, ¿usted cree que es factible esto precisamente, llegar a un consenso? ¿Cómo se vislumbra esta reunión tan importante que puede haber entre ambas cancillerías, entre Perú y Chile? Yo creo que es muy importante este comité binacional que se va a realizar, porque durante el año acá entre Perú y Chile existe un comité de fronteras, el Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo. Entonces, durante todo el año se conversa, por lo menos en la frontera entre Arica y Tacna, se conversa sobre lo que está pasando en diferentes aspectos, en lo fitosanitario, en salud, en educación, en seguridad. Por lo tanto, yo tengo mucha fe en que esta conversación que se va a tener en este comité binacional, sí, para nuestros países. Yo espero que se toque en este comité el tema de un corredor humanitario de salida y que ojalá se puedan hacer los mismos comités, se puedan realizar el mismo comité binacional con toda la región, ¿no? Esperemos que con Ecuador y con Colombia, que de este comité pueda haber un acuerdo para conversar con los demás países, para poder coordinar los esfuerzos y poder tener un corredor humanitario de salida. Sí, bueno, muy importante, por eso es una reunión, este comité binacional relevante en torno a medidas que se pueden anunciar y a consensos que se puedan llegar entre ambas autoridades. Quiero volver precisamente con Danilo Villegas, que está en ese lugar. Danilo, para ver, sigue desplegado el ejército, hay personas que quieren ingresar, que quieren pasar por esa frontera o no. ¿Has podido conversar con ellos? Sí, mira, la imagen a esta hora nos muestra que se están cambiando del punto en donde se habían instalado. Eran 11 efectivos, se sumaron 2 más y ahora se están retirando, se están alejando de este sector donde nos encontramos nosotros para realizar su formación seguramente un poco más lejos, porque este mismo que ustedes están viendo en este momento es lo que se proyecta también y se está reflejando en el otro lado, en donde ya inclusive desde este lugar resulta imposible poder ver a los otros efectivos. A ver, eran cerca de 100 policías, 50 efectivos militares los que iban en una primera etapa a conformar justamente este despliegue. Luego se mencionó que se sumarían otros 50 efectivos adicionales del ejército. Esos podrían ser los que estamos viendo a esta hora ya formados y que nos permite ver desde territorio nacional. A esta hora, Maribel, yo te diría que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 15 personas. 15 personas más o menos las que están todavía acá a la espera. Yeah. Muchos de ellos ya llevan varios días. Hay caras que nosotros hemos visto desde el jueves cuando llegamos. Algunas personas por ahí. Tenemos un testimonio, de hecho, que no da su cara, pero que nos cuenta sus motivaciones el día jueves en la noche. Ese testimonio, esa persona todavía está acá. Es domingo. No ha podido eso también para graficar más o menos cruzar. Lo que han pasado muchas de estas personas. Dime. No ha podido cruzar. No ha podido cruzar, está con la familia, hay niños, la situación también es bien compleja en ese sentido, porque, bueno, acá ustedes se imaginan, no hay dónde ir al baño, hay mucho calor durante el día, hay mucho frío durante la noche. De hecho, nosotros cuando hacemos el despacho para Mega Noticias Prime, hay que venir con pantalón largo, con chaqueta, con bien abrigado, porque la temperatura ya está baja a las 8 o 9 de la noche. Imagínate en la madrugada. Y lo contrapuesto, el cara y sello de esto es que finalmente cerca de la mañana ya se comienza efectivamente a sentir mucho calor. Mira, te vamos a mostrar, mostremos nomás, David, para que podamos apreciar. Carabineros vino acá a buscar a una familia y están pasando justamente en este momento, están hablando con la policía peruana. No sabemos si hay alguna novedad al respecto. Hay una niña y también van a ir sus padres
padres, imaginamos, con todos sus elementos ahí para poder pasar. Están hablando, Carabineros fue el que hizo, un funcionario de Carabineros de Chile, es el que los fue a buscar y posteriormente ya habían hablado todo, pasó con la policía peruana y finalmente esta familia que estaba en este sector encabezando esta lista de esta fila de personas que buscaban pasar hacia el sector peruano lo han conseguido. Imaginamos que al respecto a esto deben haber habido algún cambio, alguna razón, y es las primeras personas que vemos pasar desde la fila donde hay migrantes irregulares, entendemos todos, hasta este sector. Ahora, igual quiero aclarar algo, nosotros siempre hablamos de migrantes irregulares, y eso es así como lo definimos, pero también nos hemos encontrado con personas que decían que tenían sus documentos de residencia en Perú, por ejemplo, y que tampoco lo estaban dejando pasar. Esto fue el viernes. También hemos visto a personas que dicen tenemos nuestra documentación, yo no salí de forma irregular, pero hoy día está todo muy complejo. Hubo algunos casos también donde se planteaba eso, para ser justos con el relato también y no decir que todos, absolutamente el 100% son personas que pasaron por pasos irregulares. Claro, y eso también es muy válido decirlo hasta ahora porque hay todo tipo de historias que hemos encontrado. Mira, esa familia que estaba acá, como te decía, justo cuando me diste el pase, vino a ser buscada por un carabinero chileno, Carabineros de Chile, claro, y posteriormente pasando por el control policial peruano y ya están más cerca del complejo Santa Rosa, en donde se comenzará su tramitación para poder salir desde el país, que eso también es otro de los puntos que nos ha llamado la atención, que había una gran cantidad de personas. Ayer se daba un elemento aparte, y también hay que ponerlo sobre la mesa, era sábado. Mucha gente, acá en Arica, en el norte, los sábados, el panorama es pasar a Tacna, es ir a almorzar, es ir para allá, es como el panorama de fin de semana. Entonces eso también va de la mano con los cambios de política del lado peruano y claro, ahí también te encontrabas con esta gran aglomeración de personas porque se sumaba que era fin de semana. De todas maneras, nos decían algunas fuentes al interior que era... Claro, claro que sí, pero de todas formas también nos decían y nos recalcaban que estos cambios de política por el lado peruano también uno de sus efectos era que la fiscalización y el papeleo, la documentación era más demorosa, era más intensa y eso generaba también estos atochamientos y estas filas que nosotros vimos a eso de las 4 de la tarde, que fue el momento en que intentamos cruzar. Ahí fue cuando proyectamos los tiempos, porque nosotros teníamos despacho para el noticiero a las 9. Entonces, si íbamos a estar 2 horas ahí, lo que íbamos a alcanzar a hacer del otro lado, y eran 2 horas de vuelta, los tiempos no nos daban. Por eso no hicimos el ejercicio de pasar al lado peruano. Pero son parte de los cambios, Maribel, que se están viendo también a esta hora y estos días acá en este sector fronterizo. Sí, pues seguimos con esa imagen en vivo, Danilo, y quiero volver con el diputado Mirosevic. ¿Cómo analiza usted la situación que nos está mostrando a esta hora, Danilo, que nos está mostrando nuestro corresponsal en Tacna, estas horas que se han vivido y donde se ha pedido de parte de la oposición que el presidente Gabriel Boric pueda apersonarse ahí en la zona? ¿Usted cree que sería una buena señal eso en relación a lo que estamos viendo acá, diputado? Maribel, yo lo primero que diría es no utilicemos políticamente este tema, electoralmente, porque hay algunos que intentan aprovecharse, que nunca les ha interesado Arica, que nunca les ha interesado la situación del norte de la frontera y que ahora cuando hay elecciones empiezan a poner atención en esto. Porque esto viene pasando hace 2 años que la gente viene saliendo. Entonces yo diría no politicemos. ¿Cuál es la razón de por qué este grupo de personas va saliendo de Chile hace ya un rato? Mayoritariamente porque el costo de la vida en Chile hace para ellos ya muy difícil la situación y poco conveniente. Por lo tanto, deciden ir a otro destino. En ese marco, Chile, en lo que sí puedo estar de acuerdo, es que Chile tiene que hacer todo lo posible para que esa gente que quiere salir de Chile lo pueda hacer y obviamente de manera ordenada, porque a nosotros los ariqueños no nos sirve tampoco que nuestra frontera o esté paralizada o esté atochada o esté con los problemas que hemos visto estos días. Necesitamos que la salida de Chile sea ordenada, pero obviamente el país, la Cancillería, el gobierno, la moneda tiene que hacer todo lo posible para que Perú entienda que su principal problema no es su frontera sur, no es su frontera en Arica. Su principal problema obviamente es su frontera norte, es con Ecuador. Razón por la cual lo que Chile está pidiendo una cosa muy normal, es que no es que Perú reciba a esa población migrante que va saliendo de Chile de manera permanente, tienen que recibirla de manera transitoria. Déjenla pasar.
eso es perfectamente posible de coordinarse a través de buses con organismos internacionales. Se puede hacer una gran operación para que pasen por Perú sin quedarse en el lugar a través de un salvoconducto, porque esto es una situación de emergencia. La gente no puede quedarse ahí. No puede quedarse ahí, por lo tanto, Perú, que ha tenido con Chile en el último tiempo, ya hace ya varias décadas, una buena relación. Hemos intentado ambas partes ser buenos vecinos. Nuestra relación con Tacna fluye bastante bien respecto a Arica. Ni Tacna ni Arica quiere problemas. Esa es la verdad. Nosotros queremos una frontera ordenada, que funcione bien. Entonces, las autoridades centrales de ambos países tendrán que entender que la gente no puede quedarse ahí. Y entonces yo entiendo al presidente nuevo peruano que tiene un mandato respecto de la crisis de inseguridad y tiene que reaccionar. Lo entiendo. Pero la gente que está saliendo de Chile tiene que salir de manera ordenada y no podemos evitar que salgan si esa gente se quiere ir de Chile. Sí, bueno, y básicamente por el costo de la vida. El costo usted dice lo atribuye al costo de la vida de nuestro país. Claro, ellos han escrito también otras razones. Pero sí, es lo que yo he escuchado, sí. Sí, pero es muy importante lo que se está viviendo con esta crisis migratoria que ya se ha extendido por varios meses en nuestro país, así que vamos a estar pendientes de ese comité binacional entre las autoridades peruanas y también chilenas, si es que se llega a un consenso y se pueden anunciar medidas concretas tan importantes. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber estado en esta interesante conversación, a nuestros corresponsales, a Danilo también. Cualquier cosa volvemos con ustedes. Un abrazo a todos.